Una pregunta importante. ¿Es posible abrir un portal para que entre un jinn, un diablo en ese mundo? Bueno, vamos a ver. ¿Dónde viven los demonios? Aquí en esa tierra están viviendo, junto con nosotros. Según la tradición islámica, el diablo no es omnipresente, Entonces, ¿cómo va a ser tentación a mí estando en Irán y va a ser tentación a la vez a ti estando en Estados Unidos, en Colombia, en México? Es que ya no estamos hablando de un solo diablo, no estamos hablando de Satanás que es único, no. Ellos entre sí que tienen contactos, tienen reuniones, hablan y todo. Pero, según la tradición islámica, dice, el diablo tiene un ejército grande de todos los jinn incrédulos. Ellos viven aquí, viven en la tierra, ¿sí? Aunque tienen contacto con un poco de más allá, pero viven aquí en la tierra. No es que están en otro mundo, un inframundo, y que ahí para traerlo aquí necesita invocarlo o convocarlo. No hace falta. Ellos están viviendo con nosotros. No están tan lejos que tú piensas. Están aquí, entre nosotros. Cada persona tiene un diablo encargado. Cada persona tiene un demonio encargado. Quiere decir, cada ser humano cuando nace, ahí le ponen un diablo encargado para que le haga tentaciones. Entonces, según muchas narraciones islámicas, por ejemplo, una narración del Imam al-Baqir alayhi salam dice, el diablo te está acechando, aquí está cerca, a mí, a ti, siempre nos está acechando. En cuando nosotros empecemos a cometer el primer pecado, Imam al-Baqir alayhi salam en esta narración dice, te está acechando en cuando descuidas el primer rezo, mal haces un rezo. Quiere decir, te vas a desconectar con el mundo espiritual, te desconectas con Dios, dejas un agujero que el diablo entra y puede hacerte tentaciones y empieza a hablar al oído de tu corazón y tú vas a escucharlo, Está metido en nuestra vida, queridos hermanos. Cuando más pecado, cada pecado le va a dar un dominio al demonio. Cada pecado es como tú estás abriendo un más punto para el diablo. Entonces el diablo a través de los pecados va a tener más apertura. Entonces en una sociedad que hay más la presencia del diablo, entonces va a haber más delincuencia, más fornicación, más adulterio, más violación, más violencia, más división, más pelea, más guerra, más asesinato, más aborto. Todo eso es más pecado. Significa que en una sociedad existe más maldición. ¿Qué significa más maldición? Más presencia del diablo. Quiere decir, tiene la mano abierta, la mano en la obra. Entonces, si usted quiere entender en una sociedad existe el diablo, vea cuántas tentaciones existen, cuántos crímenes existen. En una sociedad que ya están alejados del pecado, entonces ya el diablo está, pero no tiene la mano abierta, sino está encerrada. El diablo encerrada no te puede dañarte, no puede hacerte tentaciones. Tú eres con el primer pecado, le vas a abrir la puerta a ese perrito y el perrito empieza a ladrarte, a hacerte tentaciones y te lleva a donde quiere. Entonces, cada ser humano es un objetivo de un demonio encargado. Yo tengo el mío, tú tienes el tuyo, y que tiene todos los detalles sobre ti, es que te conoce bien desde el nacimiento, cómo hacerte tentaciones, y a veces tiene acceso a tu mentalidad, a tus recuerdos. Y a veces nosotros mismos también estamos abriendo la puerta cuando hacemos la intención de cometer el pecado. La llave es esto. La intención de cometer el pecado. En cuando decides cometer un pecado, ya has puesto la llave y abres la puerta y el diablo entra. La intención del pecado abre la puerta para el diablo en tu vida. En cuando cometes el pecado, estás dando el dominio tuyo al diablo. No es que el diablo te controla, no, te hace más tentaciones. El dominio significa el dominio de tu mentalidad. La persona está sentada y de repente le ocurre cometer un pecado. ¿Cómo que te ocurrió un pecado? Estás rezando y te ocurrió un pecado. En el Sagrado Corán dice, cuando quieres empezar a recitar el Sagrado Corán, فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.
Refúgiate en Dios del maldito Satanás. ¿Por qué refugiarse en Dios cuando quieres recitar el Corán? Quiere decir incluso cuando estamos recitando el Sagrado Corán, cuando incluso estamos entrando en el rezo, dependiendo al dominio que has dado al demonio. Y el dominio, hemos dicho, viene de la obra del pecado. La intención del pecado abre la puerta para recibir tentaciones. La práctica del pecado le va a dar dominio. El dominio significa tú ya no controlas tu mente. Estás rezando y recuerdas pornografía. El dominio de tu cabeza no está contigo. Eso se llama el control diabólico de tu vida. Es decir, tu mente está bajo el control del diablo. Entonces, muchas de las prácticas adictivas, videojuegos, música haram, pornografía, visiones, las miradas morbosas, palabras venenosas, muchas de esas cosas, lo malo que hacen, que dan el dominio de tu mentalidad a la mano del demonio. Entonces el demonio te controla a través de tu mentalidad, te hace pensar mal. Incluso hay personas que yo escuché que dicen, cuando estoy sentado me ocurre matar a las personas que tengo a mi lado. Usted puede eso ponerlo en prueba. Ponte un cuchillo a tu lado, un cuchillo. Y piensa en ti, en el cuchillo, en un amigo. ¿Cómo lo puedes utilizar? Piénsalo. Si usted en tu mentalidad y salen imágenes de cómo agredir a una persona con el cuchillo, esto es un asesinato, ¿no? Herir a otro ser humano. ¿A quién le encanta? ¿A Dios o al demonio? Al demonio. Sepa que es un demonio del demonio de tu vida. Es un dominio del demonio en tu vida. Quiere decir, el demonio tiene acceso a tu mentalidad. ¿Me entiende? Cuando usted empieza a pensar en el pecado, ¿sí? En cuando empiezas la intención, la llave, abres la puerta, el demonio entra. El demonio entra, empieza a hablarte. Empieza a hablar a tu oído de tu corazón. En cuando practicas, dejas el dominio. Cuando más práctica del pecado, más dominio al demonio. Entonces va a ser muy difícil el arrepentimiento. Porque mientras estás diciendo, Dios, perdóname, en el mismo momento, el dominio de tu mentalidad está en la mano del diablo. La persona entra en la mezquita, pero el dominio de su mentalidad está en la mano del demonio. Está rezando, en el rezo ve imágenes de pornografía. En el rezo ve imágenes de cómo vengar de otros. Es decir, en el rezo está en pleno, supuestamente, contacto con Dios. Pero la cabeza, la mentalidad está tan ensuciada por el dominio del demonio. Y entonces necesita desarraigarse del dominio del demonio. Quiere decir, debe limpiar su mentalidad de todos los pecados. Eso requiere una constancia en adoración a Dios, una constancia de abandonar el pecado. No es que usted sea, ¡ay, Dios, perdóname! Y enseguida, y Dios hace un milagro para salvarte. No. Eso requiere constancia. Quiere decir, tú continúas en el rezo, continúes en recordar a Dios, continúes en controlar tu mentalidad, continúes con abandonar en el pecado. Pero si una persona comete el pecado y a la vez viene a la mezquita, todas las obras que hace están en vano, no va a funcionar. Porque mientras tú tienes el dominio de tu mentalidad, de tus imaginaciones, en la mano del demonio, no sale ninguna intención buena de ti. Rezas ostentando. Haces una obra buena para ser famoso. No haces nada con una intención pura. Entonces va a ser un hipócrita. ¿Hipócrita qué significa? Significa una persona que en apariencia, en la práctica, tiene cosas buenas, pero en realidad esa persona tiene la mentalidad bajo el dominio del demonio. Entonces es hipócrita, reza, ayuna, hace cosas buenas, pero va a perder toda la bendición. Porque la bendición, ¿qué significa? La bendición primero le va a tocar a tu mentalidad. Lo primero que te va a tocar es purificar tu mente, tu cabeza.
de energías negativas, de pensamientos negativos, de la decepción, de todo lo malo. El carácter de una persona que tiene la vida bajo el dominio del demonio, que cuando habla queja, es desagradecida, no puede ver nada bueno, es que el diablo le ha puesto un anteojo muy oscuro en su ojo, todo lo ve mal. Aunque tú le estás sirviendo, le estás ayudando, todo lo ve mal. Siempre sospecha de su pareja. Siempre está desagradecida. Siempre. Eso es el carácter de la persona. No puede pensar bien, no puede ser positivista, no puede ser optimista, perdón, no puede ser optimista. Ese pensamiento pésimo viene del diablo. Ser pesimista, desagradecido, mala lengua, decepcionado, desmoralizado. Incluso el diablo hace lo posible después de muchos pecados, te lleva a un estado que ya piensas en el suicidio. Ese dominio del demonio a una persona le lleva a pensar en el suicidio. Imagínense, es horrible. El diablo, a través de ese dominio, no te deja en paz hasta que te mate. Hasta que te mate. Voy a dar un ejemplo. Hay un gusano en el mar, ¿sí? Un gusano que es un parásito en lengua de pez, ¿sí? En lengua de los peces, pobres peces. Y ese parásito viene y le come al pez su lengua. Y va a quedarse en lugar de la lengua del pez. Y empieza a comer todo lo que le llega a la boca del pez hasta que lo mata. El diablo le hace esto. Nosotros abrimos la puerta, pero nos quedamos así hasta que dejamos el dominio de la vida, hasta que nos va a destruir la vida nuestra y la vida de los demás. Y eso va a ser lo peor. Así que, queridos hermanos, la única solución para salvarse, para purificarse, es volver al camino de Dios y al camino de los profetas y obedecer a Dios. Primero, purificando nuestra intención. Que todo lo que vamos a hacer, la intención sea para Dios. Sea para Dios. Cuando purificamos la intención, de ahí vamos a purificar nuestras obras y una obediencia total. Porque la primera desobediencia, el primer pecado, ya estás dejando la llave en la mano del enemigo que no tiene piedad. Y quien obedece a ese enemigo, su aniquilación la tendrá segura. Que Dios nos salve del diablo y nos refugiamos en Dios del maldito Satán. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y la bendición de Dios sea con todos ustedes.